están? Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles una vez más aquí en Agenda en Red con su amigo Humberto Duarte. Y hoy me acompaña, y lo va a seguir haciendo varios días más, Jorge Núñez. ¿Cómo Muchas estás? gracias, Humberto. Un gusto estar con ustedes. Pues vamos a platicar hoy de la transición, prácticamente de Claudia Sheinbaum y de su gobierno, cómo se ventila que pueda hacer, y sobre todo en esos últimos 5 días que falta para que deje el poder el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué te parece esta transición para ti desde tu punto de vista personal? Mira, en lo periodístico, Humberto, es muy interesante porque este 1 de octubre, este martes 1 de octubre, será la primera vez que México tenga una mujer como presidenta del país. Este hecho por sí mismo ya representa algo inédito en la historia política de México en cuanto a quienes han ocupado la presidencia de la República, pero desde luego la llegada de Claudia Sheinbaum ha estado rodeada de otros factores que la han acompañado y que de los que iríamos hablando en los momentos subsecuentes. Es una toma de posesión, es una llegada que se da en medio de varios factores que realmente lo ponen el tema de una manera muy interesante. Sui generis se puede decir que es esta toma de protesta porque rompe totalmente con todo lo que pasaba en los sexenios anteriores, en los días que faltaban para que tomaran posición, y también cómo era la actitud del presidente electo o presidenta electa ahora para ir haciendo todos sus ajustes para la famosa fecha del 1 de octubre para que tome protesta. Y ahí es donde comienzan los meollos de ese asunto. Decíamos en esta entrega, en esta pieza, que es la hora de la verdad para Claudia Sheinbaum. ¿Por qué? Porque en la opinión pública se manejan dos versiones. Una de ellas es hasta qué punto ella marcará su propia agenda política, su propio estilo de gobernar, su propia manera de hacer las cosas. Y la otra versión también que surge en la opinión pública es si seguirá la figura de López Obrador influyendo en su toma de decisiones. Eso es lo que vamos a ver conforme pasen los meses de este inicio de gobierno. ¿Se desligará totalmente o parcialmente Claudia Sheinbaum de su mentor político o seguirá al pie de la letra cada una de las cuestiones heredadas por el tabasqueño? Bueno, vamos a ver qué pasa, qué ocurre, pero ya por lo pronto ya los comentarios comienzan a ser acres en algunas partes en las redes sociales y otros muy favorables para la futura presidenta. Pero lo que importa no es tanto lo que esté opinando hoy la opinión pública, o sea, no se trata de eso. Se trata de qué es lo que está pasando en sí con esta transición, cuando el presidente López Obrador parece ser que no quiere soltar la rienda del país todavía, y haciendo esta gira con ella, acompañándolo, bueno, pues él está tratando de afianzar su popularidad, pero esto hace sin que él tenga la menor intención, se puede decir, pues está achiquitando, está empequeñeciendo a la propia presidenta electa. Hasta en eso, el tabasqueño López Obrador ha marcado una diferencia en torno a sus predecesores. Mientras el presidente saliente prácticamente desaparecía de la escena política, López Obrador hace todo lo contrario, se hace más presente. Aparte de este acompañamiento en las giras en todo el país, también están las reformas que el Congreso de la Unión está aprobando a todo vapor, entre ellas la reforma judicial, la ley indígena, el paso de la Guardia Nacional a manos del Ejército. Es decir, todas esas iniciativas de López Obrador son las que está aprobando el Congreso de la Unión y que va a heredar Claudia Sheinbaum. Es decir, López Obrador, en lugar de estarse apartando, de estarse difuminando como un poder político, parecería, como tú lo mencionas, que quiere seguir presente, y es ahí donde podría haber en un momento dado una fricción entre la presidenta ya en funciones a partir del 1 de octubre y el presidente saliente, quien ha dicho que se irá al rancho de Palenque, pero muchos dudan que se vaya a quedar únicamente ahí cuidando a sus nietos o leyendo libros como él lo ha prometido. Bueno, para muestra un botón basta, dice el dicho, ¿verdad? Palacio Nacional. Claudia Sheinbaum anuncia que ella va a vivir ahí, que ella va a tomar posición el 1 de octubre y su cambio va a ser radical en ese lugar. Se va a cambiar a vivir en el Palacio Nacional. Pero el presidente López Obrador, en lugar de comenzar a hacer su mudanza, dice que se va a salir hasta el último día de su mandato de Palacio Nacional. Y esas cosas tan pequeñas son detalles que uno dice, bueno, ¿por qué no? Como hizo Fox. Fox salió de lo que era Los Pinos un mes y medio antes de que tomara en posición el propio Enrique Peña Nieto. Todos los presidentes salientes lo han hecho, Humberto. Antes de salir de Los Pinos, con un mes o incluso antes, ya estaban retirando sus cosas personales, estaban dejando todo como lo habían encontrado.
Y aquí, por el contrario, López Obrador parece que no se quiere ir de Palacio Nacional, y esa es la cuestión que está permeando en el ánimo colectivo de saber hasta qué punto realmente Obrador pues va a quedarse quieto ahí en su rancho de Palenque y hasta qué punto va a seguir como un activo político, sobre todo después de la llegada de su hijo Andrés Manuel López Beltrán a la Secretaría de Organización de la Dirigencia Nacional de Morena. Es también otro punto que ha rodeado la toma de posesión de Claudia Sheinbaum, hasta dónde podría el propio Andy pues ser visto como un probable aspirante presidencial en las elecciones de 2030. Ese es otro elemento que también Aquí ha llegado. Lo que se puede interpretar es que entra el 1 y entra el 2 a la presidencia. Uno por el Movimiento de Regeneración Nacional y otro por la presidencia de México. Entonces ahí yo creo que no era necesario, en cierta forma, que esa convención que hizo Morena para elegir a su nueva presidenta, pues no era en estos momentos el hecho que tratar de decir, aquí también está la figura del hijo del presidente, sino lo hubieran hecho después. Empañan, insisto, todo este proceso de transición de la propia Claudia Sheinbaum. Ellos mismos, el pueblo está simplemente viendo y pensando qué va a suceder desde los primeros días en que entre Claudia Sheinbaum, porque lo primero que se va a encontrar la presidenta electa va a ser la situación delicadísima de la economía de México, que está colgada ahora sí por alfileres. Los expertos económicos están observando que hay una gran deuda, se contrajo mucho dinero en cuestión de deuda pública. Está también esta depreciación del peso que se ha venido acrecentando después de la aprobación de la reforma judicial, y desde luego que el poco crecimiento económico que ha habido. Nunca antes en la historia reciente del país, México había crecido tan poco en su Producto Interno Bruto, y esto desde luego ha sido insuficiente para afrontar los retos económicos. Ahí también se verá realmente que Claudia Sheinbaum heredó un país realmente en cuestiones muy pegadas, colgadas con alfileres en cuanto a la cuestión financiera. Y por si fuera poco, Humberto, está esta ya crisis diplomática con el gobierno de España, porque pues no se invitó al rey Felipe VI, y esto ofendió al gobierno español, y por lo cual no enviará ningún representante. Es la primera vez también que el gobierno de España no envía a un representante aquí a la toma de posesión del presidente de México. Y Claudia Sheinbaum tomó su postura y respaldó al presidente cuando en el 2021, a los 500 años de la conquista de México, pues no accedió el rey en su momento de pedir perdón por una conquista de hace 500 años. Y todo esto hoy deriva en un asunto, pues no tanto coloquial, sino en la cuestión de hacer algo tan que no tiene ni caso, manchar pues esta sucesión presidencial. México históricamente ha tenido una buena relación con el gobierno de España. Las empresas españolas tienen inversiones muy importantes en México, pero no solamente es con el gobierno de España. Desde luego tampoco se invitará o se invitó a Javier Milei, el presidente de Argentina, tampoco a la presidenta de Ecuador. Y entonces, o sea, también hay crisis diplomática en varios frentes. Y entonces todo esto es lo que está rodeando, y cómo olvidar la ola de violencia que se vive en estos momentos en Sinaloa, en ese estado del Pacífico mexicano, y en otras entidades del país. Como sabemos, la cifra de homicidios dolosos prácticamente llegó a los 200,000, lo que marca también un nuevo récord. Ningún gobierno presidencial anterior había tenido tal cifra de homicidios producto de esta rivalidad o como consecuencia de la presencia del crimen organizado. Bueno, amigos, pues yo creo que vamos a irnos despidiendo porque el programa se nos termina, pero les quiero decir que vamos a seguir haciendo este tipo de programas de aquí en adelante, Jorge Núñez y un servidor, para darle unas noticias o unos comentarios muy equilibrados, que es lo necesario. Lo que se requiere que el mexicano escuche son comentarios equilibrados y sin ser parciales en uno o de otro punto. Creemos que quienes ven las redes sociales y quienes siguen las noticias están cansados, están realmente decepcionados de que haya uno que únicamente se están dedicando a elogiar al gobierno en turno, y otros de cualquier sigla, y otros que se están dedicando únicamente a criticarlos, a atacarlos. Aquí creo que lo que se busca es un equilibrio, una objetividad. Bueno, pues nos vemos en la próxima edición, amigos, con su amigo Humberto y Jorge, a la Agenda en Red. Nos vemos en la próxima.